recibamos con un fuerte aplauso al experto en fasioterapia, Hugo Lobato. Bueno, buenas tardes. Soy reflexólogo también. Bueno, vamos a tratar dos técnicas, una que se llama Dien Chan y la otra Suyok. Y la vamos a estar trabajando en base al dolor, pero quiero aclarar que no es únicamente para el tratamiento del dolor, son técnicas que trabajan muchos aspectos de la salud humana. Dien Chan es una técnica que nace en Vietnam a partir de la década del 70 y la desarrolló el doctor profesor Bui Quoc Châu. Dien significa rostro o superficie y Chan significa diagnóstico y tratamiento, ambas cosas. Quiere decir que no solamente podemos tratar, sino también diagnosticar. Suyok es una técnica que nace en Corea del Sur por el profesor Park Jae-woo y que tiene el antecedente de una técnica anterior en la década del 70 del doctor Tae-woo, que es la acupuntura de mano coreana. Él fue alumno de Tae-woo como acupuntor de mano coreana y después desarrolla la técnica de Suyok. Lo interesante es que ambas técnicas provienen de la acupuntura. El doctor Châu es acupuntor, él trabajaba como acupuntor y durante la guerra de Vietnam empieza a trabajar en un hospital para el tratamiento de las personas con problemas de adicciones. Especialmente durante la guerra de Vietnam se desarrolló mucho el tema del consumo de opio. Y después de la guerra, el gobierno desarrolló diversos hospitales para el tratamiento de las adicciones, específicamente para el opio, pero no había mucha experiencia. El doctor Châu empezó a trabajar con acupuntura, pero tenían un problema. Vietnam, después de la guerra, quedó destruido económicamente y no podían comprar agujas de acupuntura. Entonces hacían agujas con cuerdas de guitarra. Las limaban para llegar a conseguir una aguja muy finita. Pero era imposible trabajar en el rostro con esas agujas por el dolor que provocaban. Entonces él empezó a tratar con otras técnicas. Auriculoterapia, reflexología, podal, reflexología en el rostro, masajes de todo tipo, para ver si conseguía aliviar los problemas de adicción. Un día, tratando a un paciente que tenía una nariz muy peculiar, de costado ve la nariz y se le ocurre que se le asemeja mucho a la columna vertebral, a la forma de la columna vertebral, con la cifosis y la lordosis propias de la columna. Entonces ahí empieza a tratar de trabajar sobre la nariz del paciente para curar un dolor lumbar que tenía, que había desarrollado. Y lo hace con las agujas que tenía. Por supuesto, le calma el dolor, pero le provoca un dolor muy grande en la nariz, obviamente. Entonces vio la necesidad de empezar a trabajar de otra manera. Y desarrolla, a partir del 80, deja las agujas de acupuntura y desarrolla unas herramientas propias para trabajar en el rostro. Y él viene de la medicina china, quiere decir que la base del trabajo que hace tiene como sustento la medicina china. El profesor Wu desarrolla el Suyok. Suyok significa manos y pie. Es una técnica coreana, reflexológica. Él se apartó un poco de la acupuntura de mano y desarrolló la técnica de Suyok en el sentido reflexológico.
Y también trabaja con varias cosas, no solamente con presión, también trabaja, después lo vamos a ver, con otras formas para llegar a desarrollar su terapia. El doctor Buiko Cho, el Dien Chan, que en español le llamamos fascioterapia, es una manera de denominarla, pero en realidad el nombre es Dien Chan. Él, antes de desarrollar su técnica, empezó a estudiar muchas formas y técnicas y estaba muy interesado básicamente estaba muy interesado en la parte neurológica. Encuentra el trabajo de Penfield, un médico americano que desarrolló su trabajo en Canadá y que estudió la forma en que el cerebro recibe información del cuerpo. Y lo recibe de dos maneras. Él creó el mapa sensorial que tiene el cerebro sobre el cuerpo y el mapa motor que tiene. Es decir, la información de sensibilidad y dolor y la información de movimiento que recibe el cerebro respecto al cuerpo. Y a partir de ahí desarrolló una figura que se llama homúnculo de Penfield y que tiene que ver con una forma exagerada de la imagen, digamos, entre comillas, que tiene el cerebro del cuerpo. ¿Por qué? Porque la mayor información la va a recibir de la cara y de las manos. La mayor información que recibe el cuerpo la recibe de la cara y de las manos. Quiere decir que la parte sensorial y motora que llega al cerebro es mayor en la cara y en las manos que en el resto del cuerpo. Y a partir de este trabajo, él empezó a desarrollar una técnica en la cara, teniendo presente que es de ahí donde más información recibe el cuerpo, el cerebro. El Dien Chan y el Suzhou tienen principios muy similares, muy similares. Yo creo, no lo puedo afirmar, pero creo que Suzhou se basó mucho en los principios del Dien Chan. Y el Dien Chan es una técnica, la llamamos que es una técnica multireflexológica, porque no solamente trabaja el rostro, si bien es la base principal, trabaja todo el cuerpo, las manos, los pies, la espalda, el abdomen, las piernas, los brazos, todo el cuerpo en forma reflexológica. Así que tiene algunos principios, de los cuales uno de los más importantes es la similitud de formas, algo que también se aparece en el Suzhou. Son principios muy importantes dentro de estas terapias. El Dien Chan trabaja con presión y masajes en puntos y zonas reflexológicas de la cara y del cuerpo. Trabaja con fórmula de puntos, con el uso de moxibustión. Moxibustión es la aplicación de calor con cigarros de moxa en la cara. Uso de Salonpas, que es una especie de, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora. Es como una especie de cinta que se pega en la cara y que tiene un efecto de calmar el dolor. Y se hace en todo el cuerpo, con múltiples herramientas. El Suzhou trabaja con presión, imanes, agujas de acupuntura, masajes, semillas, color y una técnica que se llama twist. El Dien Chan se desarrolla a partir, digamos, él lo comienza a desarrollar en la década del 70, pero la primera publicación que hace es en el año 80, donde publica sus primeros mapas. Y llegó a desarrollar 30 mapas reflexológicos en la cara, 30 mapas distintos. Los principales son estos 4, los principales, los más importantes, y después tiene muchos más esquemas de distintas formas donde el cuerpo aparece en la cara, distintas maneras de trabajar, distintas partes, órganos en el cuerpo, en la cara respecto a problemas en el cuerpo.
El Suyok trabaja básicamente con los sistemas de correspondencia en dos modalidades y el sistema de meridianos de acupuntura en la mano. Y también hay un segundo nivel un poco más metafísico, que ya no entra dentro del concepto de reflexología, pero que también es muy importante para el tratamiento del Suyok. El Suyok trabaja, como decía, manos y pies, y ahí tenemos la representación de los principales órganos en la mano y en los pies. Y tiene obviamente algunas diferencias con técnicas reflexológicas de manos y pies que aparecen de distintas escuelas y en distintas formas. Principalmente en la ubicación de la cabeza. Él establece la cabeza en el dedo pulgar de la mano, a similitud del dedo pulgar del pie. En Dien Chan trabaja con más de 30 tipos de herramientas, siguiendo los principios yin y yang de la medicina china, aunque tiene alguna diferencia con los conceptos chinos del yin y yang. Es un poco diferente. Y trabaja con una técnica de moxa un poco diferente a la moxa china. Hay una serie de herramientas, hay mucha cantidad de herramientas para trabajar, porque algunas son para el cuerpo, otras son para la cara. En el caso de Suyok, trabaja con elementos de presión, que pueden ser un lápiz, una llave, un fósforo, también con agujas de acupuntura, con bolitas de masaje, con magnetos, con semillas, con anillos, es decir, tiene una infinidad de formas de tratamiento. En el caso del Dien Chan, tenemos mapas reflexológicos. Este es el mapa de los órganos sobre el rostro, el mapa del cuerpo en el rostro y la cabeza y un mapa de puntos. Él descubrió, a partir de ese primer trabajo que hizo con aquel paciente en su nariz, descubrió que podía encontrar puntos en la cara. Al principio creyó que eran puntos de acupuntura. Después se dio cuenta que no eran puntos de acupuntura en el sentido tradicional, sino que representaban puntos reflexológicos en la cara. Y llegó a descubrir cerca de 600 puntos. Pero ahí tuvo un gran problema. Como él venía de la tradición de la medicina china, cuando descubría un punto, le ponía un nombre como hacen los chinos, ¿no? El punto que desarrolla el alma pura. Pónele. Y así varios nombres. Cuando empezó a tratar de recordar dónde estaban esos puntos, se hizo un lío tremendo. Así que tuvo que desarrollar un mapa en la cara con líneas verticales y líneas horizontales para ubicar los puntos y numerarlos del 1 al 600. Después fue depurando y empezó a darse cuenta que había puntos que servían para lo mismo y empezó a desechar y a desechar y a desechar, y actualmente hay cerca de 220 puntos que son los que actualmente se reconocen en la cara, de los cuales efectivamente trabajamos alrededor de 60 a 100 puntos. El resto se usa muy poco. También encontró en el rostro y trabajó el sistema del cerebro y de los pares craneales. Y esto le dio acceso al sistema simpático y parasimpático desde el rostro para regular el sistema nervioso central. La técnica de Dien Chan, como ven, se usan instrumentos especiales para presionar, estimula los puntos,
usa los esquemas de reflexión, combina puntos y esquemas en fórmulas de tratamiento, utiliza parches de calor y moxibustión y masaje con distintas herramientas. ¿Cuál es el fin? Equilibrar. Esa es la idea, nada más ni nada menos. En Su-Yok existe como sistema principal el sistema de correspondencia, que se divide en dos: sistema principal y sistema insecto. Y otro sistema que le llaman sistema uñas. El sistema principal se desarrolla a partir del concepto en la mano en similitud entre la posición de los primates con la mano. Por eso él coloca la cabeza en el pulgar. Y la correspondencia de las zonas del cuerpo en la mano y en los pies. La analogía de la mano, el dedo gordo en posición recta, la cabeza estaría en ese lugar. Lo mismo sucede en el pie, la mano y el pie. La parte orgánica y la parte ósea en la mano y algunos puntos para tratamiento emocional. Este es el sistema principal, el que vimos recién, con los órganos tanto en la mano como en el pie, siempre ubicando el dedo gordo, la cabeza. Y el sistema insecto es la representación del sistema principal, pero en cada dedo. Y luego vamos a tener el sistema uña, que es la representación en cada uña. O sea, partimos de la mano, luego el dedo y luego la uña. El Su-Yok se desarrolló mucho, increíblemente no tanto en Corea, sino que él se fue a vivir a Rusia, se desarrolló mucho en Rusia, mucho en Cuba también, mucho en la India y mucho en Pakistán. Cuando llega a la India y Pakistán, tiene contacto con el Ayurveda y ahí se desarrolla la parte de uso de color en la terapia, aparte de la presión, las agujas y los magnetos. Y esto es un aporte que hizo la escuela de la India a la técnica de Su-Yok. También la terapia de semillas. Empieza a trabajar con semillas para pegándolas en distintas partes de la mano o los pies para conseguir un efecto de presión permanente. Algo similar a como usamos en auriculoterapia. Lo único que aquí va a utilizar diferentes tipos de semillas de acuerdo al problema, teniendo en cuenta la similitud de formas de la semilla con los órganos o con la zona del cuerpo que quiere tratar. Lo mismo va a ocurrir con distintas hojas o ramas de plantas, que también se pegan o se trabajan en distintas partes de la mano o del pie, de acuerdo al problema que quiera tratar. Y por último, también trabaja el sistema de meridianos en la mano, que es básicamente muy similar al sistema de acupuntura de manos anterior a esta terapia, y él le llama Biomeridians o Biomec, es el nombre que se le da a esta terapia. Trabaja con agujas de acupuntura muy pequeñitas, muy chiquitas, que se aplican con un aparatito especial que en distintos puntos de la mano o de los pies. Lo mismo ocurre con el sistema insecto. Trabaja los meridianos en cada dedo.
Ahora bien, estas dos terapias sirven para muchas cosas. Por ejemplo, tratamiento del colesterol. Aquí tenemos un ejemplo en lo que es Vientiane, con una cantidad de puntos, y la zona donde podemos encontrar el hígado en la cara para el tratamiento del colesterol. Lo mismo en la mano y en los pies. Incluso aquí hay 2 puntos que trabajan en un dedo y en el pie con distintos colores, llega a usar rojo, amarillo, verde, negro y marrón. Son los colores que se usan en esta técnica. La migraña, también un ejemplo en el Vientiane, abajo, y un ejemplo en Suyok, que puede usarse con agujas, con presión o con color, o incluso imanes. Hipertensión, depresión, solamente no es solo para el tratamiento del dolor. Obesidad, artritis y artrosis. Y aquí tenemos algo interesante, que es la ubicación de la columna vertebral. En el caso del Suyok, en la mano y en los pies. Y en el caso de la fascioterapia tenemos una en la nariz, una en la frente, a cada lado de la frente, a cada lado frente a la oreja y otra columna arriba en el cráneo. Eso es solamente en la cara. Ahora, el doctor Chow se preguntó, una vez que encontró esos mapas, que pudo desarrollar esos mapas, si yo puedo ubicar la columna en la cara, ¿por qué no podría ubicar la cara en la columna? Y eso le dio una dimensión multireflexológica a su terapia, de manera que es un ida y vuelta. Él trabaja de la misma manera en la cara que en el cuerpo. Y a veces es encontrar, yo siempre digo que es, no sé si acuerdan un programa que había acá hace muchos años, de Cacho de la Cruz, donde había muchas puertas y el participante tenía que elegir una puerta y de acuerdo a la puerta que elegía iba encontrando el premio. Esto es algo similar. El cuerpo tiene muchas puertas y es ir buscando cuál es la que nos da acceso más rápido y más fácil al tratamiento del problema que tenga el paciente. Bien, quería mostrar una reseña rápida de estas dos técnicas. Son dos técnicas reflexológicas, no son muy conocidas aquí en Uruguay y no hay mucha gente que la practique, pero son tremendamente efectivas cualquiera de las dos. Nosotros vamos a dar un próximo seminario en octubre de este año en Montevideo sobre fascioterapia. Bueno, eso es todo. Les agradezco la atención y muchísimas gracias.